me llamo Bonnie, y si hace un año me hubieran dicho que mi vida se convertiría en una increíble mezcla de telenovela y thriller psicológico, simplemente me habría reído. Sin embargo, aquí estoy, reflexionando sobre una serie de eventos que pusieron a prueba mi matrimonio, mi paciencia y mi propia comprensión de la familia. Todo comenzó de manera inocente. Conocí a Christopher en un lugar poco probable, una clase de arte nocturna a la que ambos asistíamos para relajarnos después de nuestros exigentes trabajos. Él era un hombre callado e introspectivo, cuyas pinceladas revelaban más de él que sus palabras. Nos unimos por nuestro amor compartido por la pintura impresionista, encontrando consuelo en los caóticos remolinos de color que, de alguna manera, tenían más sentido que el mundo que nos rodeaba. Nuestro romance fue un amor a fuego lento, avivado por miradas compartidas y el leve roce de nuestras manos al alcanzar el mismo tubo de pintura. No solo encontramos amor el uno en el otro, sino también una comprensión profunda, un reconocimiento silencioso de los dolores no expresados que ambos llevábamos dentro. En particular, el pasado de Christopher era un tapiz de luces y sombras. Su padre había fallecido cuando él era solo un niño, dejándolo al cuidado de su madre, quien pronto se casó con Lalani. Su madre fue una figura compleja en su vida, una mujer que llenó rápidamente el vacío que dejó su padre con otro hombre, un hombre que resultó ser la antítesis de lo que debería ser una figura paterna. Christopher rara vez hablaba de aquellos días. Nuestra historia no fue una de encuentros dramáticos ni de amor a primera vista, fue, en cambio, un reconocimiento silencioso, como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que encaja perfectamente. Christopher y yo éramos apasionados del arte y, en nuestras clases semanales, hallábamos un refugio de las exigencias de nuestras vidas profesionales. Él era ingeniero de día, su mente una fascinante combinación de precisión técnica y creatividad. Yo trabajaba en mercadotecnia, un campo que requería creatividad pero que a menudo se sentía sofocante dentro de sus limitaciones corporativas. Nuestras primeras conversaciones fueron tímidas, girando en torno a las obras de arte que admirábamos, pero con el paso de los meses, nuestras pláticas se profundizaron, revelando capas de nuestras personalidades y nuestras vidas. Aprendí sobre el amor de Christopher por la música clásica, con frecuencia movía los dedos como si tocara un piano cuando en su cabeza sonaba una melodía que lo conmovía. Él descubrió mi pasión por la poesía, la manera en que las palabras podían danzar y tejer historias en el aire entre nosotros. Enamorarse de Christopher fue como ver un amanecer, gradual pero inspirador. Tenía una forma única de encontrar belleza en lo cotidiano, una perspectiva que me desafiaba y me intrigaba. Nuestro primer beso ocurrió bajo el resplandor ámbar de una farola, el mundo a nuestro alrededor desvaneciéndose en una neblina sin importancia. Fue un beso que hablaba de promesas, de sueños compartidos y de un futuro pintado en tonos vibrantes. A medida que nuestra relación florecía, también lo hacía mi comprensión del pasado de Christopher. Hablaba de su padre con una tristeza reverente, un hombre que lo amó incondicionalmente y que partió demasiado pronto. El vacío que dejó su padre era inmenso, y lo que lo llenó fue una relación marcada por el abandono y el abuso emocional a manos de su padrastro. A través de sus historias, vi la resiliencia de Christopher, la fuerza que le tomó emerger de las sombras de su pasado, pero en esas sombras se ocultaba una figura que aún no lograba comprender del todo, Lalani, su madre. Una mujer que, al elegir proteger su propio corazón, dejó a su hijo a merced de la tormenta. Conforme nuestro amor se profundizaba, también lo hacía mi entendimiento de la complicada vida familiar de Christopher. Hablaba de su infancia con una mezcla de nostalgia y dolor. Su padre, un alma bondadosa, había sido su héroe, y su muerte prematura dejó un vacío que fue ocupado por un hombre cruel. Este padrastro no solo era indiferente, sino también despiadado, usando palabras hirientes y silencios fríos como armas. El refugio de Christopher en esos años tormentosos fue el arte, un testigo silencioso de su sufrimiento no expresado. La figura más desconcertante en su pasado era Lalani. Después de la muerte de su esposo, se volvió a casar rápidamente, aparentemente sin considerar el torbellino emocional por el que pasaba su hijo. Christopher hablaba de aquellos días con una mezcla de comprensión e incomprensible dolor. Era como si no pudiera reconciliar la madre que deseaba con la madre que realmente tenía. Ella sabía, me dijo una vez en un susurro, de la frialdad y la crueldad de su nuevo esposo hacia mí, y aún así, decidió hacerse de la vista gorda. Nuestro compromiso fue un rayo de esperanza entre esas sombras. Christopher, con su mirada gentil y su sonrisa tímida, me propuso matrimonio en una tranquila noche, en el mismo lugar donde nos habíamos dado nuestro primer beso. Fue un momento hermoso, pero incluso mientras planeábamos nuestro futuro, podía sentir las preocupaciones no dichas que nublaban su mente. Esas preocupaciones tomaron forma en la figura de Lalani.
desde sus años universitarios. Christopher había estado manteniéndola económicamente, un hecho que solo supe después de nuestro compromiso. Al parecer, Lalani se había vuelto cada vez más dependiente de él, especialmente después de dejar a su segundo esposo. Esta dependencia no era solo financiera, sino también una manipulación emocional en su máxima expresión. Jugaba con la culpa y el sentido del deber de Christopher, retorciendo su amor en una herramienta para su propio beneficio. Vi a Christopher debatirse con esto, dividido entre su deber como hijo y su vida conmigo. Me dolía verlo cargar con ese peso, con esas decisiones que sentía que debía tomar. La verdadera cara de Lalani se hizo evidente mientras planeábamos la boda. Su actitud hacia mí cambió, sutilmente al principio, pero después de manera innegable. Lo noté en el leve fruncimiento de sus labios cuando Christopher mencionaba mi nombre, en la forma en que entrecerraba los ojos al mirarme. Sus palabras siempre estaban envueltas en cortesía, pero la hostilidad subyacente era inconfundible. Bonnie, querida, asegúrate de mantener feliz a mi hijo, decía, su tono más un desafío que una petición. Su manipulación hacia Christopher era aún más directa, lo envolvía en un discurso de sacrificio y sufrimiento, presentándose como una madre que lo había dado todo por su hijo y que ahora necesitaba su apoyo. Christopher estaba atrapado en su red de chantaje emocional, justificando sus acciones con la creencia de que su madre lo hacía por amor. La presencia de Lalani se convirtió en una sombra sobre nuestra relación, un recordatorio constante del conflicto entre el pasado de Christopher y nuestro futuro. El delicado equilibrio que intentábamos mantener se rompió una mañana de otoño. Apenas una semana después de habernos mudado a nuestra nueva casa, un acogedor hogar con un pequeño jardín que habíamos restaurado con amor. Lalani llegó sin previo aviso y sin invitación. Se paró en la entrada, sus maletas dejando claro cuáles eran sus intenciones. Su llegada no fue una petición, sino una declaración. Al pasar junto a mí, recorrió la casa con la mirada, con una sensación de propiedad que me revolvió el estómago. «Oh, qué bonito lugar elegiste, Christopher. Sabía que escogerías algo lindo», comentó, con una falsa dulzura en la voz. Quedó claro de inmediato, ella no veía este lugar como nuestro hogar, sino como una extensión de su dominio. Cuando lo confronté, su respuesta fue una mezcla de resignación e impotencia. «Ella no tiene a dónde ir, Bonnie. No puedo simplemente dejarla en la calle», dijo, su voz llena de culpa y conflicto. Durante los días siguientes, la presencia de Lalani en nuestra casa fue como una nube oscura que se cernía sobre cada momento. Murmuraba comentarios sarcásticos, criticaba mi forma de cocinar, mi decoración e incluso la manera en que hablaba, pero lo más alarmante era su comportamiento con Christopher. Se aferraba a él. Sus palabras y acciones eran un intento de reafirmar su papel en su vida, de recordarme que ella era su madre antes que nada. La tensión en nuestro matrimonio se volvió palpable. Las discusiones se hicieron frecuentes mientras yo intentaba hacerle ver a Christopher la realidad de las tácticas manipuladoras de su madre, pero Lalani había tejido su telaraña demasiado bien, y Christopher estaba atrapado en medio, dividido entre la mujer que amaba y la madre a la que sentía que debía proteger. El punto de quiebre llegó de manera inesperada, a través de un encuentro con Laura, una diseñadora de interiores que Lalani había contratado en secreto. Conocí a Laura cuando llegó una tarde con el pretexto de discutir unas pequeñas renovaciones que Lalani tenía en mente, pero mientras tomábamos café, sus miradas inquietas y palabras vacilantes delataban una preocupación más profunda. «Las peticiones de Lalani son extrañas», comenzó Laura, su voz llena de aprensión. «Quiere hacer cambios en su recámara, y no son cambios comunes». Mi corazón se aceleró mientras Laura me revelaba la verdadera naturaleza de los planes de Lalani. Quería instalar cámaras ocultas en nuestra habitación, una invasión de nuestra privacidad imperdonable. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. No era solo la violación de nuestra intimidad lo que me perturbaba, sino el darme cuenta hasta dónde estaba dispuesta a llegar Lalani para controlarnos y vigilarnos. La suegra que conocía, a pesar de sus defectos, se había transformado en algo mucho más siniestro ante mis ojos. Agradecí a Laura por su honestidad y profesionalismo. Su negativa a ser cómplice en semejante plan fue un pequeño rayo de integridad en medio del caos. En ese momento supe que era hora de actuar, de proteger nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestra dignidad. Después de que Laura se fue, confronté a Christopher con la información. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida por una aplastante realidad que poco a poco se hundió en su conciencia. La revelación fue un catalizador que rompió las ilusiones que tenía sobre su madre. Decidimos tomar el control de la situación. Comenzando por asegurar nuestro hogar, planeamos una estrategia juntos. Instalaríamos nuestras propias cámaras, no para espiar, sino para protegernos.
Necesitábamos pruebas, evidencia irrefutable de las transgresiones de Lalani. Fue una decisión difícil, nacida de la necesidad, una contramedida contra la amenaza creciente a nuestra privacidad y paz. Los días siguientes a la instalación de las cámaras fueron tensos, como una tormenta silenciosa gestándose bajo la superficie de nuestra vida diaria. Nos mantuvimos atentos, monitoreando las grabaciones discretamente, esperando algo, cualquier cosa, que nos ayudara a entender las verdaderas intenciones de Lalani. Cuando la revelación llegó, fue impactante pero también confirmó lo que temíamos. Las cámaras captaron a Lalani en reuniones secretas con un hombre del que solo había oído en relatos dolorosos, el padrastro abusivo de Christopher. Verlo en nuestro hogar, en el santuario que habíamos construido, fue una profanación, una traición más profunda que cualquiera de las acciones previas de Lalani. El enfrentamiento era inevitable. Christopher y yo nos armamos de valor, preparándonos para la tormenta que estaba por desatarse. Con las pruebas en mano, enfrentamos a Lalani en lo que sería el encuentro más desgarrador de nuestras vidas. Cuando entró en la sala, vi un cambio en su expresión. Había un nerviosismo sutil en su habitual compostura, una grieta en la fachada que había mantenido con tanto esfuerzo. «Mamá, ¿por qué está él aquí? ¿Por qué lo trajiste a nuestra casa?», preguntó Christopher, su voz apenas conteniendo el torbellino de emociones dentro de él. La respuesta de Lalani fue una obra maestra de evasión y negación. «No sé de qué estás hablando, Christopher, estás exagerando». Pero sus palabras se quedaron en el aire cuando presentamos la evidencia irrefutable, las grabaciones que la mostraban con el hombre que convirtió la infancia de Christopher en una pesadilla. Lo que siguió fue un torbellino de acusaciones, negaciones y revelaciones. La máscara de Lalani finalmente cayó, dejando al descubierto la naturaleza manipuladora y egoísta que había ocultado tras su papel de madre. Intentó justificar sus acciones, construir una historia en la que ella era la víctima incomprendida, pero la verdad estaba clara para todos. Fue en ese momento que Christopher encontró su voz, una voz que había sido silenciada por años de culpa y manipulación. «Basta, mamá, no puedo seguir con esto, tienes que irte». Sus palabras marcaron el cierre definitivo de un capítulo que lo había atormentado por demasiado tiempo. El desenlace fue una mezcla de alivio y tristeza. Vimos a Lalani empacar sus cosas, sus súplicas y lágrimas en un fuerte contraste con la mujer que había entrado en nuestras vidas con tanta confianza. Pero ya no había marcha atrás. El puente estaba quemado y la única forma de avanzar era sin ella. En los días siguientes, tomamos medidas para protegernos legalmente. Denunciamos al padrastro de Christopher por violar la orden de restricción, asegurándonos de que no pudiera representar una amenaza para nosotros. Cambiamos las cerraduras, cortando el acceso físico y simbólico de Lalani a nuestra casa. Pero la verdadera sanación comenzó con la terapia. Christopher, enfrentando el resurgimiento de traumas pasados, buscó ayuda profesional, profundizando en los problemas arraigados que las acciones de Lalani habían traído a la superficie. Juntos, asistimos a terapia de pareja, aprendiendo a navegar las emociones y dinámicas complejas que surgieron de esta experiencia. A pesar de todo, nuestro amor permaneció constante, como una luz guiándonos a través de la tormenta. Aprendimos a comunicarnos mejor, a apoyarnos incondicionalmente y a construir un futuro libre de las sombras del pasado. En la tranquila calma después de la tormenta, mientras la vida retomaba su ritmo, a menudo me encontraba reflexionando sobre el camino que habíamos recorrido Christopher y yo. Las dificultades que enfrentamos pusieron a prueba nuestro matrimonio de formas que jamás imaginamos, pero en ese crisol de conflicto, emergimos más fuertes, nuestra unión reforzada por la adversidad. El proceso de Christopher en terapia fue transformador. Enfrentó los fantasmas de su pasado con una valentía que me llenó de admiración. Aprendió a desatar los nudos de culpa y obligación que Lalani había atado a su corazón, y al hacerlo, encontró una nueva libertad, una liberación de las cadenas de su pasado. Por mi parte, descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Al estar junto a Christopher en sus momentos más oscuros, comprendí la profundidad de mi compromiso con nuestra vida juntos. Nuestro amor, una vez probado por la tempestad, ahora se mantenía como un testimonio de nuestra fuerza y dedicación. Reconstruimos nuestras vidas, pieza por pieza, en el refugio de nuestro hogar. Las pinturas en nuestras paredes, antes simples decoraciones, ahora tenían un significado más profundo, eran símbolos de nuestro viaje, nuestras luchas y nuestros triunfos. Lalani se convirtió en un recuerdo lejano, un capítulo cerrado en nuestra historia. Se rumoraba que se había mudado a otra ciudad, lidiando con las consecuencias de sus acciones, pero nosotros estábamos enfocados en el futuro, en la vida que construíamos juntos. Mirando atrás,
Comprendí que cada desafío fue un peldaño hacia un amor más fuerte y profundo. Nuestra historia, aunque llena de pruebas, fue, al final, una historia de victoria. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.